La RTX 2070 fue una bestia en su época, pero ¿vale la pena en 2025? Esta veterana gráfica con Ray Tracing y DLSS aún tiene mucho que ofrecer. Tiene sorpresas guardadas y hoy vamos a verificar todo su potencial para darte esa respuesta que te estoy planteando. Así que acompáñame en este viaje. Nvidia lanzó el 17 de octubre de 2018 la RTX 2070, una gráfica que prometía ser una revolución en rendimiento bruto. Y sí, te lo hablo porque en el video de la GTX 1080 dijimos que la diferencia de potencia era mínima, en este caso entre la 2060 y la 1080, pero con la 2070 llegó para posicionarse justo entre la 1080 Ti y la 1080, basada en la arquitectura Turing y equipada con el chip TU106, el mismo que utilizarían gráficas como la 2060 y la 2060 Super. Fue fabricada por TSMC bajo un proceso de fabricación de 12 nanómetros. Salió al mercado con un precio de lanzamiento de $499, trayendo consigo dos tecnologías que en ese momento eran totalmente nuevas: Ray Tracing en tiempo real y DLSS, que entre los panas se conoce como reescalado. Y aunque en 2018 muchos dudaban de su utilidad, hoy son parte del estándar gráfico moderno. Así que vamos a desenterrar esta joya del pasado y hablar más a fondo de sus... Vamos al grano. 2304 núcleos CUDA, 64 ROPS, o mejor conocido como unidades de rasterizado, 288 Tensor Cores, 36 núcleos para RT o RT Cores, en otras palabras, núcleos que se dedican única y exclusivamente al Ray Tracing, 8 GB de memoria VRAM en un tipo de memoria GDDR6, bus de 256 bits, ancho de banda en 448 GB por segundo, frecuencias de reloj base que van desde 1410 MHz que alcanzan los 1620 MHz en el bus, un TDP de 175 vatios, por lo que Tech Power Up te recomienda una fuente de 450 watts, pero yo te digo que una de 650 watts es suficiente y créeme, lo vas a agradecer en un futuro. ¡Qué buen servicio! Para nada, eso sí, no puedo irme sin decir que su interfaz es de PCI Express 3.0 de 16 líneas. Vamos a repasar los tres mercados comunes que casi siempre usamos: Amazon, eBay y Mercado Libre de Venezuela. Eso sí, te adelanto que probablemente te encuentres algo a este precio. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Así dijo quien lo puso a ese precio, pero bueno. Amazon nos presenta una situación fácil porque no hay stock y bueno, por una gráfica que data de 2018, ¿qué se puede pedir? Tenemos una 2070 Super por $400, una EVGA a $330 que dice Refurbished. Lo mismo, pero más barato. Es lo que debería pasar, pero está al revés, increíble. Y al final, una 2070 Super de $235 de la marca Lenovo. Por ello, vamos a cambiar el mercado porque ya creo que se dio a entender un poco el punto en este pedazo. Nos vamos a enfocar en eBay, bajando por todas las opciones que tiene, y sucede que aquí veremos a la 2070 rondar entre los $170 y $200. Eso sí, hay contadas excepciones como las que te voy a mostrar ahora. Primero, la más económica, una de $161 que está en oferta, pero que tiene un detalle y es el envío de $30, por eso hazte la idea. Segundo, tenemos una de Asus Turbo, que me encanta ese tipo de gráficas tipo Blower, a $165, envío de $9, lo que ya equivale a unos $175 redondeando, más nada, ¿ok? Y sobre el final, una de $175 de esta línea de EVGA, que no me encanta tanto, pero bueno, tiene envío gratis. Peter Parker. Se vale, de todas maneras, déjame saber tu opinión de este modelo de GPU. ¿Te gusta o nada que ver? Vamos a viajar entonces a Venezuela, porque aquí en el país literalmente no verás casi nada. Y es que en Mercado Libre, en un comienzo, la 2070 Super está en $285. ¡Que arda Troya! No diré nada, mejor hazlo tú en comentarios. Siendo lo más crítico, busqué y no logré encontrar casi nada aquí en Mercado Libre de Venezuela. Pero lo que sí me topé fue esto. ¡Sáquenme de Venezuela! No lo sé, pero por $1903 me armo una PC, me sobra para comprarme una moto y probablemente todavía me queda plata para algo más. Ustedes son los reyes, vengan y digan aquí abajo qué harían con ese dinero o en qué lo invertirían. Mejor vayamos a cerrar y nos dirigimos a ver en el siguiente punto mejor, ¿ok? El momento que a muchos les encanta. Bueno, les recuerdo que casi siempre vamos en el mismo camino. Primero, rendimiento neto de la RTX 2070. Luego, vamos a comparar en este caso con la RTX 4060, que es la número 1 de Steam. Pasamos a comparar contra la RX 5700 XT, donde según lo que te mostré de Tech Power Up es un rendimiento muy similar. Y sobre el final un poco de la perspectiva en contra de la RX 6600. Así que no perdamos más tiempo y vamos a la pantalla. ¡Sí!
Wow, así espero que dejes tu like y comentes. Vayamos directo a la pantalla, ¿ok? Bueno, vamos con juegos AAA y luego con 2 juegos competitivos. Eso sí, también debemos poner bajo el análisis el rendimiento en conjunto al Ray Tracing y DLSS. Alan Wake, resolución de 1080p, activando el DLSS en modo calidad y prácticamente todo en bajo. Veremos cómo nos montamos en 51 FPS de media. Por cierto, estos benchmarks son de Gaming Bench. Te recuerdo que los enlaces están en la descripción de este video. Además, usando un 5800X3D, veremos cómo tenemos una gráfica que se empieza a quedar corta. Y más, porque para usar el Ray Tracing debes cambiar a DLSS modo rendimiento para así llegar a solo 26 FPS de media. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Bueno, son cosas que pasan, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Te parece si cambiamos a otro juego? Cyberpunk, otro juego clásico de mucha exigencia, resolución de 1080p, gráficos al máximo. Veremos cómo la 2070 está más que sobrada para llevar este título sobre los 66 FPS, sin tener que usar tecnología. A puro rasterizado ya nos deja una gran experiencia. Una que si nos atrevemos a usar el Ray Tracing en conjunto al DLSS en modo rendimiento, fíjate como si bien bajamos a menos de 50 FPS, tenemos una gráfica que tiene potencia suficiente para dejarnos disfrutar con esta tecnología. ¿Qué dices tú? ¿Te gusta su rendimiento? Vámonos con un último AAA, Hogwarts Legacy, todo en Ultra 1080p. Tenemos que logramos establecernos en los 59 FPS, solo un poco por debajo de lo que nos gusta a los gamers, que es 60 FPS, pero no me quejo. Ahora, poniendo el DLSS en conjunto al Ray Tracing, en este caso DLSS en modo rendimiento, me dirás que estoy loco, pero son 80 FPS de media. ¡El macho! Y es que hasta yo me quedo sorprendido ya que tenemos este juego en Ultra. Y bueno, usando el Ray Tracing en un juego realmente pesado, por lo que tú me dices en comentarios. Vayamos con 2 competitivos por encima. Primero, Fortnite, gráficos custom, pero más que nada en alto. Veremos cómo nos da una media de 151 FPS sin sufrir. Pasando al modo rendimiento son 350 FPS, por lo que no hay mucho para resaltar. En Counter-Strike 2 veremos cómo con gráficos al máximo son 244 FPS, donde no hay manera de criticar esta gráfica. Por lo que mejor veamos su rendimiento comparando con las gráficas que les dije. Permíteme confesarte que las comparativas ya tienen su tiempo. Además, no utilizaré juegos competitivos, ya que en estos casos los benchmarks que conseguí no tienen juegos como Counter-Strike o Fortnite. Pero si nos vamos a Forza Horizon 5, juego que te va a sorprender porque comparan el juego en Ultra, además del Ray Tracing en alto, y en este caso la ventaja claramente se la lleva la RTX 4060, quien tiene mejores núcleos para RT y además es una arquitectura más eficiente. Por ello esta diferencia es demasiado bestial, prácticamente 50 FPS. Así que espérate, porque aún no he dado conclusiones y allí puede que te deje con la boca abierta. Pasando a Red Dead Redemption 2 todo en Ultra, veremos que son 11 FPS de diferencia, lo cual es notable, pero más que nada sorprende por la 2070 que ves a tu izquierda. Vamos a viajar a Cyberpunk, gráficos en Ultra. Gracias a Games Oracle veremos que son 8 FPS de diferencia, lo que ya nos empieza a dejar un poco más con los pies sobre la tierra, ya que con Forza Horizon 5 era demasiado abismal la diferencia. Vamos con otro título pesado y cerramos esta parte. A Plague Tale, todo en Ultra, es una diferencia de 11 FPS donde podemos ver ya, y más que nada, que esta 2070 aún puede dar de qué hablar. Pero ¿qué piensas tú? Déjame saber tu opinión allá abajo. No olvidemos lo que decía Tech Power Up sobre el rendimiento entre la 2070 y la 5700 XT. Una paridad en la teoría, pero en la realidad mejor veamos eso. Vayamos a la pantalla. Comenzamos con Black Myth Wukong, gráficos en alto, la diferencia es de 5 FPS. Es más, no hay mucho para decir en realidad. Vámonos con un título que me encanta. Es más, recién lo terminé, el Ghost of Tsushima, gráficos en Ultra, la diferencia es nada, ambos en 49 FPS y sin usar tecnologías. Vamos con títulos que ya hemos mostrado previamente. Cyberpunk, 1080p, gráficos en alto, la diferencia es básicamente nula, un FPS a favor de la 5700 XT, mientras que en Hogwarts Legacy gana con claridad la 5700 XT, 2 FPS de diferencia, pero claro, si vas al video que te dejé donde aparece todo esto, gana la 5700 XT, por lo que si deberíamos hacer una comparativa, debemos dejarlo para un futuro. Déjame saber en comentarios. ¿Qué tal si vamos con la siguiente parte? He buscado a morir y tuve que recaer en este brasileño. Para más información pueden ir a ver su video después de este, porque aquí resumimos gran parte lo que es el rendimiento a como lo estamos viendo. RTX 2070 y la RX 6600 deberían rendir casi similar, así que vayamos a la pantalla. Vamos a ver God of War, gráficos en alto, resolución de 1080p. Tendremos a la 6600 siendo superior en este juego, eso sí, lo tiene bajo prueba con un Ryzen 9 7950X, por ello vemos un rendimiento bastante interesante.
Ahora, una comparación un poco extraña, pero que tú me puedes dejar saber en comentarios. La 2070 con DLSS y la 6600 con el FSR. Así que no te lo tomes tan a literal, porque en Black Myth Wukong, estableciendo gráficos en medio, veremos a la 2070 siendo superior en gran parte del gameplay. Además, ustedes pueden opinar sin miedo. Yo lo veo muy similar y no veo nada para criticar. Un título que las va a reventar a ambos. Alan Wake 2, gráficos sin alt, FSR y DLSS en modo calidad para cada GPU. Te recuerdo que si quieres criticar, todo está allá abajo. El resultado es muy similar, y si bien la 2070 es superior en este juego, creo que estamos dándole un valor importante a la 6600. Eso sí, los 90 cuadros que por momentos llega a la 2070 es una barbaridad. Así que no me vas a quemar por esa información. Mejor hazlo ahora en comentarios, y también al brasileño. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. Claro, pues yo estoy tomando sus números y bueno, es hora de ir a responder la pregunta. La pregunta del millón es la misma de siempre. ¿Vale la pena? Pues en este momento déjame romperte el corazón, pero no lo vale. ¡No! ¡Maldición! De pana, si esperabas que dijera es una opción, pues déjame darte varias razones. Fíjate, su rendimiento en comparación a la 2060 y a la 3050 de 8 GB es cierto que es muy superior, y además suele ser no solo más estable, sino que su precio de partida en el mercado como eBay ronda por debajo de los $200. Ejemplos te estoy mostrando en pantalla, por ejemplo en Red Dead Redemption 2, donde está a otro nivel de las dos que te hablo. Pero ¿dónde está en parte la razón? Pues mira la pantalla. Si sumamos varias gráficas que rondan el mismo precio en el mercado de segunda mano y estaban allí metidas en la gráfica que les mostré de Tech Power Up, la 3060 y la 5700 XT suelen dar más FPS en algunos juegos. Pero un caso como en Red Dead Redemption 2, donde la diferencia de 5 FPS entre la 3060 y la 2070 es importante, también hay que recordar el tema de la memoria VRAM. Sumado que la 3060 puede rondar los $220 de segunda mano, o hasta podría bajar el precio próximamente. Y además que si nos vamos a 1440p resolución, a la que se supone venía a competir la 2070, es la 3060 quien gana en varias ocasiones. La iguala sin duda alguna también, pero eso sí, hay casos extraños como el de A Plague Tale, donde la 2070 logra ser un poco mejor a las otras que ves en pantalla. En el caso de Cyberpunk, cuando vemos el juego en 1080p, veremos a la 3060 como la que lleva la delantera. Si bien en 1440p es la 2070 y la 5700 XT quienes levantan la mano, sigo diciendo que probablemente estamos en un rango de precios caníbal. Y tú me dirás, loco, pero piénsalo. RX 6600 nueva ya debería no haber mucho stock, y el que hay de segunda mano está rondando los $175 hacia abajo. De todas maneras, ustedes pueden aportar más detalles de la actualidad del mercado, así que dependiendo de cómo avance el tiempo, vayan a comentarios. La RTX 3060, como les dije, de segunda puede encontrarse sobre los $220 si la sabes ubicar, o hasta menos. La RX 5700 XT, que no posee soporte para Ray Tracing, vale unos $200 hacia abajo. Es más, aquí ya le hemos dedicado el video, enlace en la descripción. Son opciones que valen casi lo mismo y tienen cosas similares. Ahora dime tú, ahora reflexiona y piensa, habiendo visto esto último, ¿crees que la 2070, cuyo rendimiento es casi igual a una 3060, es mejor? Porque si es por tecnologías, la 3060 es superior, y además aquí no existe la generación de cuadros de Nvidia. Por eso creo que más bien no es un desmérito a la 2070, sino que me parece el mayor error estar en un rango de precios tan caníbal como este, donde una 6600 rinde similar, una 3060 tiene más memoria VRAM y la 5700 XT es igual de potente. La decisión se las dejo a cada uno de ustedes de AMD. La 5700 XT necesitas ir a ver este video urgentemente.